aquí aparece una línea, aquí aparece otra línea para acá, que se va por acá, que tiene otro transformador, tiene otra fuente de tensión, aquí hay una carga, hay otra línea, aquí hay otra carga, hay otra línea más allá, otra carga, ¿ya? Supongamos que ese es nuestro sistema. Así en general, que hay muchas fuentes, muchas cargas, muchas líneas, etc. Ya. Y mi cliente está puesto acá. Este es mi cliente. El que tengo que analizar. ¿Ya? Que tengo que ver qué pasa con ese cliente. Hacer un análisis del circuito de todo este proceso, llevándolo para ver qué pasa con este cliente acá, es complejo. ¿Ya? Se me transforma en un sistema que tiene muchas fuentes, cargas, etc. Entonces, todos los sistemas eléctricos, y ahí viene la gracia del tema, en el punto que tú quieres analizar, que en este caso es este punto, ¿ya? Ese punto, tú lo puedes hacer un circuito eléctrico muy simple que represente todo el sistema eléctrico que está detrás. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? Thevenin. Thevenin. ¿Ya? Esa es la gracia de Thevenin. Que al reducir este sistema eléctrico en este punto, el sistema eléctrico aparece, lo puedo reducir si es que obtengo el valor Thevenin en este punto. Claro. ¿Ya? Y cuando yo obtengo el valor Thevenin en este punto, puedo empezar a analizar mi sistema de forma mucho más fácil. ¿Se entiende, no? Correcto. Ahora, ¿qué es lo que es Thevenin? ¿Qué está representando Thevenin? Es decir, todos saben que se transforma en una impedancia con una resistencia, es decir, una fuente de tensión con una resistencia. Pero ¿qué realmente está representando Thevenin? Un modelo equivalente. Sí, es un modelo equivalente, pero esa equivalencia corresponde a qué? A la impedancia de todo el sistema para atrás. ¿Cómo? Ya, todos normalmente la pregunta siempre se responde bien porque todos entienden que lo que yo hago ahí, que la impedancia equivale a la impedancia que yo puedo medir con un óptimo en el punto ahí, con un tester en el punto donde yo quiero hacer análisis, ¿cierto? Claro. Es como que yo eliminara todas mis fuentes de tensión acá, y pusiera un tester acá y midiera los ohms. Y eso equivale a la impedancia de. ¿Y el voltaje? También. ¿Qué? Bueno, ¿voltaje a qué? ¿También qué? ¿Qué es lo que es el voltaje Thevenin? El voltaje de la carga. Está ahí en el punto. Exactamente, eso representa. Eso era. ¿Cuánto es el voltaje que hay en el punto que yo quiero medir? Eso es Thevenin. ¿Ya? Nada más que eso. Es la impedancia que tengo acá y el voltaje que yo mido ahí. Entonces eso se transforma en Thevenin. Por lo tanto, en ese punto específico, en ese punto específico aparece una impedancia y una fuente de tensión. Y con eso yo me ahorro todo este análisis de toda la historia. Pero tengo que llegar a obtener ese valor. ¿Ya? Hay muchas metodologías. Es decir, una de las formas de obtener ese valor, de estos dos valores, es utilizar lo que se llama los circuitos eléctricos, hacer análisis de circuito, meterse las ecuaciones, y lo otro, hacer la reducción como lo que estuvimos haciendo recién. Reducir el sistema hasta llegar, o como estuvimos calculando una corriente, empezar a reducir el sistema hasta llegar a un sistema. ¿Ya? Pero también hay otras metodologías. Hoy día se utiliza mucho, los computadores en realidad no hacen un análisis de circuito. ¿Cómo hacen los computadores? ¿Saben? ¿Puedes pensar qué hacen cuando analizan el circuito los computadores? ¿Qué tienen que hacer? No se ponen a llamar todas las ecuaciones y todo ese chumbo. No, sí, sé que automático. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que es lo automático? El proceso. ¿Ya? Sí, sé que lo hace en forma automática, pero ¿qué es lo que hace técnicamente el software? ¿Cómo lo hace? Lo desarrolla o calcula en base a los valores que uno ingresa. Sí, también, obviamente que tiene que ser en base a los valores. Pero el software, los software que hacen todas estas cosas, no utilizan para nada las leyes de Ohm. No, ninguna ley eléctrica. De hecho, ese circuito del Thevenin se puede obtener sin tener idea de electricidad, porque hay una metodología. Los computadores
usan esa metodología que son subrutinas para obtener la información. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo lo hacen? Con esa subrutina, así una subrutina, en la cual el computador tiene que hacer 4 pasos. ¿Ya? Cuando una impedancia está sola, cuando una impedancia está en serie, es decir, continuar de otra impedancia, cuando la impedancia se conecta entre 2 puntos, ¿ya? Y cuando la impedancia se conecta a tiempo. Son los 4 pasos que tiene que hacer el computador. El computador usted le pone los circuitos y él se puede hacer ese análisis y llega al valor. Esa metodología, ¿ya?, siempre se enseñó y siempre se supo, porque antiguamente no existían los computadores. Entonces los viejos antiguos pueblos tienen que hacer, A mano no. al usar la metodología para no plantearse miles de ecuaciones. ¿Ya? Si el circuito tenía 50 circuitos, tenía 100 circuitos, tenía 100 ecuaciones, es casi imposible de analizar así. Estoy hablando de una persona antigua. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía usando esta metodología, que no tiene nada que ver con la electricidad, técnicamente tiene que ver en el fondo, pero no hay que saber hacer análisis de circuitos, ninguna historia, al final no llega con la cuestión. Pero bueno, así lo hacen. Bueno, y la gracia de esa metodología es que usted obtiene el Thevenin de todos los puntos del sistema eléctrico, cuando uno lo desarrolla. Todos los puntos del sistema eléctrico tiene el voltaje Thevenin y la impedancia Thevenin. De este punto, de este de acá, de este de acá, de este de acá, de todos los puntos singulares del sistema eléctrico los obtiene. Con la misma metodología. No sé si se las voy a enseñar algún día, pero... Ya, pero le estoy explicando lo que se hacía antes, lo que se dio después de la calculadora y aprende la cuestión y ya. Bueno, entonces, este es el punto donde está mi cliente, en el fondo, y ahora yo voy a este punto que está en mi sistema, le voy a colocar mi cliente, que va, en el fondo, a consumir energía. Ojo, estoy colocando la potencia activa y reactiva que me va a demandar mi cliente. No es que esté colocando acá una resistencia, ni necesitar hacer un condensador, no. Yo necesito, porque eso es lo que me demanda el cliente, el P por el Q. Eso es lo que manda. Yo necesito una potencia de 10 megawatts y una potencia reactiva de 10 megawatts. Eso es lo que yo te voy a demandar. Y el cliente, en función de eso, es lo que contrata físicamente su sistema. ¿Ya? Contrata potencia. ¿Ya? Y como contrata potencia, al final se transforma esa potencia se transforma en consumo de energía. ¿Ya? Ya. Entonces, el problema que tenemos que resolver ahora, de lo que se trata esta historia, ¿ya?, es que yo tengo que tener mi sistema ya reducido a Thevenin en el punto para hacer mi análisis más simple, y voy a suponer ahora que mi circuito es un circuito inductivo, la impedancia del sistema es inductiva y es un modelo de línea mediana. ¿Ya? La línea larga nos sirve acá con este modelo, nos sirve este modelo para línea. Menos de 80 metros. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo este modelo, tengo aquí mi punto de conexión del cliente, y acá el cliente me está, voy a dibujarlo con esto de acá, como con una carga, digamos, ¿ya?, donde el cliente me está mandando una potencia y un Q. Eso es lo que demanda el cliente. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo tengo un voltaje, o el voltaje del cliente, y tengo un voltaje técnicamente, de la generación. Por lo tanto, acá circula una cierta corriente. Fasorial, lo estamos haciendo ahora como análisis fasorial para que se entienda, por eso estamos hablando de P más Q. Bueno. Entonces, veámoslo. Si uno lo analiza desde el punto de vista del gráfico, ¿qué es lo que estoy viendo yo ahí? Vamos a analizar de forma gráfica. ¿Qué estoy viendo yo acá?
la parte imaginaria y la parte real. De partida, voy a tomar como referencia, y es lo que normalmente se hace, que la referencia ahora no la tengo en el lado del generador, sino que la referencia la tengo en el lado de la carga. Por lo tanto, mi ángulo cero es el voltaje de la carga. Por lo tanto, yo tengo acá, ¿qué cosa? Tengo mi voltaje, que en este caso es el voltaje de la carga. Ángulo cero. ¿Ya? Como este sistema es inductivo, la corriente tiene que estar, que pasa por acá, con este valor, tiene que ser igual a un desfase de teta, ¿no es cierto? Que tenemos. Entonces, esa la vamos a dibujar, esa corriente la vamos a dibujar de esta manera. Esa es la corriente que está circulando por ahí. ¿Ok? Este es el ángulo teta. Hasta ahí vamos. Ahí es negativo, ¿no? Menos teta. No. Ese, bueno, sí, en realidad es menos teta. Sí, está ahí. Pero gráficamente sí se entiende. ¿Se entiende? Mucho que no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Ah? No te entendí. Que se entendía por los cuadrantes de gráfico. Ah, ya. Bien, entonces, esta es mi tensión. Tengo que calcular esta tensión que está acá, ¿ya? Que esta es técnicamente la variación de tensión, porque tengo un VG, donde yo sé que el voltaje G es igual a la variación que tengo, o la caída de tensión que tengo acá, más el voltaje C. ¿Ya? Esa es la caída. Entonces, este voltaje, el voltaje que está acá, es igual a ¿qué cosa? Esta es la corriente, ¿ya? Esta es mi resistencia, por lo tanto tengo acá, asumiendo que el mismo ángulo, ahí, más o menos ahí. Me haga corto el gráfico, después lo haré, ¿ya? Y la parte del X tengo una tensión en 90 grados hacia arriba, supongamos que es ahí. Entonces tengo esta parte que es I por R y esa otra parte que es X por I. Me quedó un poco chueco esta cuestión. Ahí. Ahí. Por lo tanto, la tensión del generador es la suma de, porque esta tensión que tengo yo acá, ¿ya? Esta tensión que tengo yo acá, ¿qué es lo que es? Mi delta B. ¿Ya? Por lo tanto, la tensión de mi generador, en este caso, ojalá me quede derecho el número vaya, ahí. Y ese es el voltaje del generador. Gráficamente es así. ¿Ya? Bien. Entonces, yo acá, ¿ya? Y tengo aquí dos ángulos. Este es el ángulo teta, ¿ya? Tiene esta condición de acá, que este ángulo es el mismo de allá. Le vamos a poner teta porque como ángulo magnitud es el mismo, ¿ya? Y tengo si este es teta, estos son 90 grados, por lo tanto este es el complemento, por lo tanto este valor de acá también es 90. teta. No, entre la línea que va paralelo allá, ahí. Aquí hay 90 grados. Si este es 90, este es el complemento de los 90, porque ese sigue siendo el complemento de aquí allá. Entonces, lo que se hace acá se hace una simplificación, porque yo quiero que tengo que decir acá, en términos prácticos, digamos, ¿ya? Yo tengo que decir que la variación de tensión, si yo la calculo, es igual a ¿qué cosa?
a la resistencia más XJ por P menos QG partido por el voltaje de la carga. ¿Ok? Recuérdense que esto es la corriente. ¿Ok? ¿Se entiende que esta es la corriente, no es cierto? La corriente por la impedancia me da eso. Y si yo hago este trabajo acá, me queda R por P más X por Q, ¿no es cierto? Todo esto partido por voltaje C más, ¿qué cosa? XJ por P X por P menos RQ, al cuadrado. no RQ, Ah, J partido por voltaje de no la me carga. confundí, pensé que era J. ¿Cómo? Este por S y este por S me da S. Ahora, este por este, que es R por Q, que es negativo ahora, ese valor negativo, y este X por P, que me da eso, y todo eso están multiplicados por J, así que me queda eso. ¿Ya? Bien, donde técnicamente esta parte de acá es la componente de aquí hasta acá, hasta ahí. ¿Ya? Y esta parte de acá es la componente que va de aquí hasta acá. Hasta ahí. Disculpa, no, hasta acá. De aquí hasta acá. Porque estoy calculando este valor. Este valor es ese vector más ese vector. Es esta parte real más esta parte de acá, que es eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo te necesito acá? ¿Ya? Y lo que se hace como simplificación, este valor de voltaje que está cayendo acá, esta magnitud de acá, ¿ya? Es mucho más grande que esta magnitud. Como este está molestando el famoso J y se cumple que este valor es muy chico en realidad, la componente J que se produce acá es bastante pequeña, ¿ya? Este elemento se elimina, ¿ya? Y solamente se dice, en términos prácticos, que la variación de voltaje va a depender de R, P más Q partido por el voltaje de la carga. En realidad uno debería trabajar con eso allá, pero eso genera más problemas que beneficios en el sistema del cálculo. Al final hay un error, obviamente que hay un error porque me estoy eliminando un tema. Esto es muy cercano a cero, o es mucho más chico que esto que está acá, por eso que se elimina ese error. Ok, bueno, este es el ángulo, ¿qué ángulo es este? El ángulo entre la fuente y la generación. El desfase que se produce entre la fuente y la generación. Después vamos a ver de qué se trata este ángulo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está representando? ¿Les conté yo que representa ese ángulo, no? Este ángulo representa básicamente el efecto, digamos, de la potencia. La potencia que está entregando el generador. Tiene que ver con la potencia porque es el ángulo de desfase entre el eje mecánico del generador en función del eje de... No había que dejarlo a punto. Claro, ¿se acuerdan que se les conté? Ese ángulo está representando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo necesito acá? Primero, que este valor de voltaje de la carga sea constante. Claro. Necesito que ese valor de la carga sea constante, que no haya un cambio, No varía. que no haya una variación. Por lo tanto, necesito saber qué pasa con el Q que tengo que tener cuando cambia el P. Cuando el cliente hace cambiar el P. ¿Qué pasa con el Q? ¿Cuánto Q tengo que tener? ¿Ya? Para poder compensar, para mantener mi señal constante de tensión en el punto. Olvídense, el cliente no ve si está desfasado más o menos grado. Ve el valor de tensión nomás. Eso es lo que nos interesa al final y al cabo. Por lo tanto, yo necesito el Q, voy a despejar, también manteniendo este valor de tensión constante, ¿ya? Sabiendo que no cambia el VG, ¿ya? Entonces,
me queda que la variación de voltaje por la corriente partido por X es igual ARP. a RP partido por X más Q. Siendo Q la carga que tiene el cliente. Yo tengo que saber acá, ¿de qué se trata esto? De saber cuánto Q tengo que tener para que el producto del cambio de P, porque el cliente va a cambiar su potencia. En la mañana va a estar consumiendo 10 megawatts y en la noche va a estar consumiendo 3,5 megawatts. Puede cambiar su potencia. Entonces, en ese momento, uno, para mantener el nivel de voltaje, debería tener el valor de Q. Ya, eso es lo que andamos buscando. Y con eso vamos a compensar el reactivo que necesitamos para que el sistema funcione bien. Este valor de acá se le llama también una constante K, porque este es una constante. La X no va a cambiar, la X de la línea, no hay un cambio. Necesito que esto sea constante y esto también sea constante. ¿Ya? Tengo una duda, profe. En la ecuación de arriba, antes de sacar la constante K, claro, si usted hizo el reemplazo, ¿cómo multiplicó la X? Dejó una X a cada Lo lado. dividió. Si paso esto para allá, Ajá. divido X por X, me queda la Q solita. Ya. ¿Entiendo? ¿Lo entendieron o no? ¿Te han tirado la pena? Lo multiplicó por 1 partido por X, ¿no? ¿Sí? Si multiplico toda esta ecuación por 1 partido por X, me queda 1 partido por X. Si el B0 pasa para acá, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Y multiplico todo, lo divido por X. El X me queda acá, acá y acá, y supone que se me simplifica. Ya, eso. ¿Estamos? Esto implica que el Q que hoy día tengo es igual a un factor K constante menos R P partido por X. ¿Ok? Y esta es la fórmula que de alguna manera se maneja para poder controlar el reactivo de la empresa para mantener ¿qué cosa? Un valor constante en el tiempo. Entonces, si yo dibujo esto, vamos a dibujar esta curva. Aquí vamos a colocar el Q y aquí vamos a colocar el P del cliente, el P versus el Q del cliente. Si este valor es 0, si el P es 0, ¿cuánto vale el Q? K. Ahora, si el Q es 0, ¿cuánto vale P? 1. K por X partido por R. Es K por X partido por R. Entonces, la curva, digamos, en la cual va a operar el sistema para mantener una tensión constante en el punto del cliente va a ser esa recta. ¿Ya? Entonces, esa es la recta. Aquí me puse los extremos, pero el cliente está consumiendo ahora, por decir, en este momento está consumiendo Q0 y P0. Por lo tanto, dentro de la curva de la recta voy a tener aquí un P0 y aquí voy a tener un Q0. Y eso, con ese nivel de potencia y demanda de P y Q, ¿ya? El cliente va a mantener la tensión acá, la que se haya especificado, el valor que sea. El tema está, ¿qué pasa si el cliente cambia el P? ¿Cuánto Q tengo que tener para que se me mantenga la tensión? ¿Se entiende, no? Entonces ahí es donde nos movemos con esta curva. Para eso sirve esta curva. Entonces uno dice ya, el cliente aumentó el P, pasó de aquí para acá. Por lo tanto, aquí tengo un P1. Me voy a mi curvita y ¿qué es lo que obtengo? Un Q. Entonces ahora yo sé que esta de acá tengo que tener Q1. ¿Ok? No Q0. Q1 tiene que tener. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia de Q que tengo que tener es el Q0 menos el Q1. ¿Ok? Por lo tanto, esto de acá es lo que yo tengo que inyectar. ¿Ok?
inyectar al sistema. ¿Cómo se inyecta al sistema? Puede ser a través de un transformador, a través de un terciario, puede ser a través directamente con un transformador, que no tenga que ser que el transformador sea para inyectar reactivo, o bien poner un banco de condensadores para ir modulando este valor de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace el sistema? Sabe que vamos a movernos a P1, por lo tanto, automáticamente tengo que saber que tengo que inyectar esto. ¿Ya? Sea positivo o negativo. Porque la carga también se puede mover hacia allá. Disminuir. Un P2. ¿Qué pasa ahí? Aparece un Q2. Entonces, si estamos acá y la carga baja, yo sé que tengo que inyectar, llegar a Q2. Y para Q2 tengo que hacer Q0 menos Q2, va a ser positivo o negativo. Y va a ser que en algún momento voy a tener que inyectar más inductivo o bien más capacitivo. Y en función de eso, yo voy manteniendo, ¿qué es lo que voy manteniendo? La tensión constante acá. ¿Ya? ¿De acuerdo a eso? Entonces, los ejercicios que van con esto son principalmente bajo ese modelo. Les vuelvo a insistir, el modelo más de línea larga es más complejo que eso, porque hay que resolver una ecuación diferencial, hay que trabajar con ecuaciones diferenciales. ¿Cómo? ¿Quiere que le muestre la prueba? ¿Hasta qué hora esta clase? ¿Qué era esto? Ya, ojo, esto significa que yo en algún momento puedo inyectar más inductivo y también inyectar más capacitivo. Ya. Si aumenta la potencia, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Inyectar inductivo o capacitivo? Si aumenta la potencia. No sé. Depende. No, porque si tú, no es que dependa, porque tú estás aquí con un factor de Q. Mira, el delta Q vale Q sub 0 menos Q sub 1. Q sub 1 es, acá en este ejemplo de aquí es para acá, ¿cuánto vale? Es positivo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sí. Este valor de delta Q tiene que ser mayor. Aumentar la inducción. Y tengo que aumentar la inducción, tengo que aumentar el inductivo. Si baja la potencia, tengo que aumentar el capacitivo y así no la tengo que jugar. Ya, veamos. Un ejemplo. Supongamos, ejemplo, Ejemplo, primero, que la fuente genera aquí hay un tema que también tienen que tenerlo presente ustedes, ¿ya? Que dentro del valor de delta B está involucrado la fuente, ¿ya? La fuente genera un 110% de su tensión nominal, valor nominal. ¿Ok? La carga tiene un 100% de la tensión nominal. Nominal. ¿Ya? La carga, la fuente, genera un 110% de tensión nominal. La resistencia en PU con la impedancia Z viene, ¿cuánto puede ser? A ver, 0,2 más 0,05 J, ¿saben? Por unidad. ¿Ya? PU, al tiro en PU. ¿Ya? Y
La carga la demanda, la carga máxima son 0,45 PU. ¿Ya? Y la carga, esa es una condición. En la condición donde hay más producción, existe esa condición, digamos, de trabajo. Cuando hay menor producción, la fuente genera un 100%, ¿ya? Y la carga podría estar en un 95% de tensión. Valor nominal, y un valor de allá, ¿ya? Bueno, aquí la imperancia sigue siendo 0,2 más 0,05 JPU, ¿ya? Y la carga mínima es igual a 0,2 más 0,1 J. Estamos hablando que cuando hablo de carga estoy diciendo esto es el P, esto es el P y eso es el Q de la carga. Entonces, primero, ¿cuál es el factor de potencia acá arriba? ¿Damos un valor o dos? ¿Cómo? ¿Damos un valor o dos? Sí, pues. Estoy preguntando. ¿Cuál es el valor, el factor de potencia en esta condición? Déjenos pensar un poquito. No. El 5%. Estoy hablando del factor de potencia. Tenía un 5% de pérdida. ¿O no, profe? Un 5% de pérdida, ¿cuánto Estoy queda? hablando del factor de potencia. ¿Cuánto es el factor de potencia acá? Estamos hablando de la carga. ¿Cuánto es? ¿Quién da más? Por acá dijeron 0,2. 0,34. 0,45. 0,93 por allá. 0,97 por ahí. 0,97, 0,40. ¿Ah? 0,97. 0,97 por allá. 0,97 1. ¿Quién dijo uno? ¿Por qué dijo uno usted? 1. Mira, vamos con la junta. Por decir un número, ¿no? ¿Eh? Diga la verdad. ¿Por qué dijo uno? No, si hubiera sabido por qué dijo uno, me lo habría dicho ya. Así que dijo el uno por al azar. Achuntó. ¿Cómo? Un sistema equilibrado, perfecto. ¿Cuánto es la potencia? No, ¿cuánto es la potencia máxima? Acá. ¿Cuánto es la potencia? 0,45 PU. ¿Y eso qué es lo que es? Es P. Y eso consume. ¿Cuál es el factor de potencia de P? Si solo existe P, ¿cuánto es? 1. 1. Bueno, compañero. ¿Cuándo aparece un valor diferente a 1? Cuando hay un cubo. Y aquí abajo hay un cubo. 0,2 más 0,1. Aquí hay un P y hay un cubo. Aquí no hay ningún cubo. Así que el factor de potencia es 1. 0 partido con cualquier cosa. 0 y la tangente de 0 es 1. La tangente de 0 es 0. El ángulo, por lo tanto, el ángulo 0, el coseno de 0 es 1. Factor de potencia 1. Ya, veamos. La formulita esta de acá. Calmado.
Ya. En este primer ejemplo tenemos, ¿qué tenemos ya? Dice la variación de voltaje. La variación de voltaje, acuérdense que técnicamente es la tensión de generación menos la tensión de la carga. Dijimos que la tensión de generación es 1,1. 1,1 menos 1, porque está al 100% de la tensión nominal. ¿Ya? Eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? ¿Y qué es la fórmula? R, ¿cuánto vale R? 0,2. 0,2 más 0,5. ¿Más qué cosa? ¿El P cuánto vale el P? 0,45. ¿Qué dice ya? Más el X, ¿cuánto vale el X? 0,05. 5. Gracias. ¿Y qué más? Todo eso partido por. BC. ¿Y cuánto vale BC? Voltaje de la carga. 100%. 1. Entonces, ¿cuánto vale el Q? Ah, 1,1 menos 0,2 por 0,45 es 0,9 partido por 0,05. Igual. ¿Cuánto? Es 0,2 partido por 0,05. 4. Menos 16,9. No, está mal. 4. 0,2 dividido por 0,05. 4. 4 más bien, 4. ¿Ah? 4. 4. El Q tiene que ser 4. Para este ejemplo. ¿Para qué? Para mantener ¿cuánto? 100% la tensión nominal. ¿Ya? Sabiendo que el generador está generando un 110. Sí, lo que pasa es que con los números que di, yo sé el número, tremendo número, pero más o menos para que vean ustedes cuál es la. Esta otra condición, cuando está en menor carga, este mismo circuito, ¿ya? Donde hay lo que se le exige a la carga que tenga un 0,95, aquí hacemos lo mismo, un 1 menos 0,95 igual a qué cosa? A 0,2 por 0,2 más 0,05 más qué cosa. ¿Por qué 0,2? ¿Y cuál es la ruta Ah, acá? La da en sí tiene como en imagen. Ya. ¿Cuál es la duda? Aquí 0,1, ¿sí? Sigue valiendo el Q como alcohólica. ¿Cuánto es 0,95? ¿Ya cuánto es esto? ¿El Q que tengo cuánto es? 0,0947, ¿no? 1 menos 0,95 es 0,05 multiplicado por 0,95 menos 0,2 por 0,2 son 0,04 dividido por todo eso por 0,05. ¿No? ¿No quedó? 1 menos 0,95 multiplicado por 0,95
¿ya? Menos 0,2 por 0,2 y todo eso dividido por 0,05. ¿Cuánto es? Vamos, Leonardo. ¿Por qué bajo el 0,5? 0,15. ¿Viste de ahí? ¿Cuánto? 0,0. 15. No 0,15. A 0,15. ¿Cuánto tengo? 0,1. Así que, ¿cuánto tengo que aportar? 0,05. Eso es lo que me está faltando. ¿Para qué? Para mantener esto. Entonces, siempre Q va a ser y contra. Sí, pues. Para saber cuánto tengo que inyectar. Inyectar o desinyectar. O inyectar energía activa o restar energía reactiva. Sin poner más condensadores o poner más inductores. En términos prácticos. ¿El valor negativo como resultado final es válido? Sí, pues, porque es reactivo, ¿no? Es reactivo. O sea, podríamos- Es si- podría darnos es- menos Tendría 0,15. que inyectar. Es inductivo, no reactivo, inductivo. Tendría que inyectar. Claro, tengo que inyectar el. Ahora, aquí donde se utilizan mucho los generadores que inyectan reactivo. Hay generadores que son electrónicos que inyectan reactivo. Para los dos lados, tanto capacitivo como inductivo. Lo hacen trabajar en esa posición los generadores, para que inyecten ese reactivo. Entonces, el valor que tuvimos acá fue 0,15, como teníamos 0,1, solamente tengo que inyectar 0,05 en PU. ¿Ya? Entonces, toda esta historia se basa un poco en qué cosa? En manejar esta famosa fórmula que tengo acá, o esta fórmula que tengo acá para poder tener ese valor constante de la tensión que yo tengo. En estos dos ejercicios hubieron cambios de condiciones. ¿Ya? Este estaba en 110, esto en 100, pero cuando estamos en otra condición de menos carga, baja la exigencia de voltaje. Podríamos haberse mantenido con esos valores, también es una alternativa. Pero lo dicen con un cambio porque también se puede hacer que en alguna otra oportunidad el cliente prevea que va a haber una baja de voltaje por diferentes instancias. Entonces, la gracia siempre, como circuito eléctrico, es llegar a esto. Ahí no está la gracia. Hay que llegar a esto. En el circuito eléctrico hay que llegar a esto. Y después de eso uno se pone a analizar el sistema eléctrico de esta manera. ¿Estamos claros, no? Usted que ha estado tanto, está más colgado que el... ¿No tiene idea de lo que estamos hablando? Ya, ojo, ¿cuánto es el factor? ¿Cuánto es el factor de potencia que vamos a tener acá entonces? 0,15 partido por, ¿dónde está? 0,2. 0,15 dividido por 0,2, Claro. arco tangente a la menos 1, coseno de eso. 0.15 dividido 0.2. Sí, ahí se nos para el factor de potencia. ¿Cuánto? 0,8, 0,8. Aire acondicionado. Nada, coseno. ¿Qué es una masa? 0.99. ¿0,8? 0,8. Usted estuvo bien, 0,8. Es por arco tangente, po. 0.15. ¿Y al principio cuánto teníamos arriba? 0.2. 1. Es igual.
Sí, con la exigencia que pusimos con el aparte del factor de potencia bajo A, 0,8. No déjate loco. Sí, lo dije, de tangente. Ya, tiene que. Jugar con tangente. Y estamos hablando del factor de potencia, tiene que manejarse bien cómo calcula el factor de potencia. Recuerden que hay varias formas. Igual. Q partido por P, Tangente. el caso definitivo omega L partido por R, Coseno. y así sucesivamente. Coseno de 36, coseno. 36. ¿Cachaste, no? Dudas jóvenes. Ya, vamos a parar esta grabación.